Hace año y medio de que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia de la COVID-19. Todo el sinfín de medidas y situaciones vividas en todos los niveles sanitarios, social y económicos y laborales están provocando pues esa fatiga pandémica a gran parte de la población, esa sensación generalizada del hartazgo que genera todo lo relacionado con el coronavirus, sus consecuencias y que se nota aún más en este segundo verano de pandemia. Un asunto que tiene graves consecuencias. Vamos a hablar de esto con el psicólogo Francisco Sánchez, que ya nos acompaña. Señor Sánchez, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un asunto que preocupa en tanto cuanto la fatiga pandémica tiene gravísimas consecuencias en la salud mental. Pues sí, es evidente que que todo el tema del COVID, que ya lleva con nosotros un año y medio y parece que va a persistir y acompañarnos durante por lo menos un año más, pues ya no solamente por las secuelas físicas que pueda dejar que una persona se haya visto afectada por el COVID, sino también todo el tema a nivel de equilibrio y malestar psicológico. Tenga en cuenta que es una situación que llevamos viviendo ya durante bastante tiempo y entonces no solamente esa sensación de malestar, de desequilibrio emocional, de ansiedad y depresión que puede pasar o que puede haberse dado en su momento cuando estuvimos en aislamiento, sino la misma situación de incertidumbre que se está manteniendo en el tiempo, pues está generando sus consecuencias a nivel de salud mental, a nivel de malestar psicológico. Tengan en cuenta que, que esta situación de incertidumbre que estamos viviendo se lleva ya acumulando durante mucho tiempo y esto está dando lugar a unas situaciones de estrés mantenido en el tiempo. Y un estrés mantenido por el tiempo, pues al final lo que va a producir son todo tipo de secuelas, tanto físicas como mentales, produciendo un agotamiento y un cansancio de la respuesta de la gente ante la situación de pandemia que estamos viviendo. Claro, y hay quizá grupos que le preocupen más porque es verdad que la fatiga pandémica en el ámbito sanitario es llamativa y pues afecta directamente al día a día de profesionales que llevan luchando además muy de cerca contra esta pandemia y que a lo mejor están un poco desalentados por las noticias que tenemos que contar día a día con este aumento de casos reciente, ¿no? Hoy sí, hoy en día, con todo este aumento de casos, pero no solamente ya son los sanitarios, los sanitarios es una población muy específica que está afectada por la situación, principalmente porque viven el día a día, pero también el resto de la población en general, a nuestra manera vivimos también el día a día de la situación de pandemia. No hemos vuelto a una normalidad, estamos en una situación de incertidumbre que se nos ha vendido ya un par de veces que estamos viendo el kilómetro cero de esta situación de pandemia, pero es un kilómetro cero que nunca llega y que esa luz cada vez que se nos promete que está más cerca se nos vuelve a alejar. Toda la incertidumbre que se ha generado con la situación de la vacunación, toda la incertidumbre que se está generando con la respuesta de esta quinta ola que está llegando cuando se nos dijo que ya teníamos que empezar a sonreír. Todo eso es un acumulativo que al final nos afecta y afecta de tal manera que produce un cansancio que ya la gente no está respondiendo de la misma forma a las recomendaciones que Claro. se hacen cuando uno tiene que responder ante esta pandemia. Es decir, que nos tenemos que cuidar. ¿Cómo nos tenemos que cuidar? Si realmente un día nos dicen una cosa y otros días nos dicen otra. Todo eso genera un cansancio. Y cuando la gente tiene ese cansancio, ya venimos a la situación que nos importa 20 que 40. Y eso es un tema que produce, y esto lo produce ese cansancio, esa situación constante de estar en una situación de estrés y de no saber cuándo esta situación de estrés va a terminar. Si realmente esta respuesta adaptativa que estamos teniendo ante una situación de normal nos sirve o no nos sirve. Y eso es lo que da lugar a esta fatiga. Y esa fatiga lo que lleva es que en un determinado momento nuestras respuestas no sean adaptativas, genere un malestar psicológico y al final produzca una situación que vamos a llamar de estrés traumático que se va a alargar en el tiempo. Por lo cual no solamente es la situación actual de pandemia que estamos viviendo, sino todos los efectos y consecuencias que tendremos a posteriori, que yo creo que eso a veces ya no se está teniendo en cuenta, pero que nos debería preocupar mucho más, porque eso sí se va a alargar. No solamente a lo mejor los 6 o 7 meses que a lo mejor tenemos de respuesta ante una situación vírica determinada, infecciosa determinada, sino todas las secuelas y consecuencias que esa situación está dejando. No Claro. solamente a nivel físico y a nivel mental, sino también a nivel social y a nivel económico. Bueno, pues la fatiga pandémica que desde luego nos afecta a todos en mayor o menor medida. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este día.
Bueno, nada, ustedes muchísimas gracias y esperemos que nuestras administraciones públicas empiecen no solamente a dar respuesta a una situación actual, sino prever el futuro que tenemos por delante, que también hay que darle una respuesta. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.